Hoy les voy a hablar de la conexión con uno mismo a través de la compasión, o lo que sería de otra manera la autocompasión, esta mirada benevolente hacia nuestra propia persona. Muchas veces los conceptos negativos que tenemos respecto de nosotros mismos nos impiden ver nuestra propia belleza, y es una forma de comunicarnos violentamente con nosotros. Marshall Rosenberg, en su libro Comunicación no violenta, nos explica que nos han enseñado a juzgarnos con mucha dureza y que nos miramos de una manera que no nos estimula a fomentar nuestro amor hacia nosotros mismos, sino a fomentar el rencor a nuestra propia persona. Entonces, es importante mirar la forma en que uno se reprocha a sí mismo lo que hizo mal, las cosas en las cuales estuvo equivocado, y porque esto deja como un trasfondo de que como nos equivocamos y no nos la vimos venir o no la pensamos lo suficiente, entonces merecemos sufrir. Y esto nos lleva de alguna manera a severas maneras de autocastigo. Es importante para mí destacar, yo que muchas cosas a lo largo de mi vida, sobre todo en mi vida infantil, de niña, de adolescente, desconocía que muchas veces nuestras acciones tenían consecuencias, entonces de modo impulsivo actuaba sin medir los riesgos, ¿no? Como que me lanzaba a todo sin una red de contención, y muchas veces salía bastante dañada, y luego me decía, pero qué tarada, ¿cómo no te diste cuenta? Y entonces mis conductas, de alguna manera, llamémoslo impulsivas o poco previsoras, me llevaban a sentir vergüenza respecto de mi comportamiento. Vergüenza, culpa y autorreproche. ¿Cómo no me di cuenta? Y en general, cuando vamos actuando, cuando nosotros tenemos vergüenza de algo porque no nos sale, porque no lo hacemos de la manera quizás perfecta o esperable como todos, muchas veces vamos como cambiando y modificando nuestra forma de ser para evitar estas cosas que nos dan vergüenza. Rosenberg dice de manera que a mí me pareció brillantísimo que cuando nosotros albergamos vergüenza contra nosotros, lo que tenemos es una especie de odio hacia nuestra persona, y que la vergüenza es una forma de odio hacia la propia persona, y las cosas que se hacen como reacción a la vergüenza no son actos ni libres ni alegres. Si además uno a la vergüenza le condiciona culpa, ¿no es cierto?, o le suma la culpa, entonces lo que aparece es que somos personas con poca probabilidad de crecer. Entonces, algo que le aconseja es, primero, evite usar el debería con usted mismo. Es una expresión que genera vergüenza y culpa, es una forma violenta para autoevaluarnos y está fuertemente arraigada en nuestra conciencia. A saber, no debería haber hecho esto o debería haberlo imaginado. Y cuando la usamos contra nosotros mismos, nos resistimos a aprender. ¿Por qué? Porque los errores son parte de la vida y todo es parte de nuestra evolución. Entonces, si sabemos que para llegar al éxito tenemos que ir pasando procesos de errores y superaciones de los errores, entonces la pregunta sería, ¿por qué me doy con un látigo, ¿no? ¿Por qué soy tan estricta o tan dura conmigo misma? Y aconseja una autoevaluación que consta de 3 puntos, ¿no es cierto? A ver si les suena. Una, lo que estoy haciendo es espantoso. ¿Tengo que dejar de hacerlo o tengo que dejar de fumar? ¿Tengo que hacer más ejercicio? Entonces, hay personas que no paran de decirse lo que deben hacer.
Y cuando uno está motivado por el deber, no está motivado por el deseo, por las ganas. En verdad tendríamos que pensar si lo que estamos haciendo nos produce algún nivel de alegría, algún nivel de confort, si de alguna manera estamos contribuyendo en algo a un bien mayor, si nos divertimos con lo que estamos haciendo, porque digamos, ¿por qué tengo que hacer ejercicio? ¿Por qué tengo que dejar de fumar? ¿Por qué? ¿Por mi bienestar, para un mayor nivel de satisfacción o por el que dirán? Entonces, el tema es que muchas veces nuestro diálogo interno tiene que ver con acusaciones, con juicios internos, con exigencias, y esto implica que tenemos un muy bajo concepto de nuestra persona, tenemos una autoestima baja, y lo que en verdad me digo es: no me estoy comportando de manera que esté en armonía con mis propias necesidades. ¿Les resuena? También que es cierto que muchas veces uno no tiene la menor idea de qué quiere, qué lo pone contento, qué te hace feliz. Entonces, el desafío que se nos presenta cuando hacemos algo que no enriquece nuestra vida es el de evaluarnos a cada momento de una manera que nos inspire a cambiar y ver hacia qué dirección nos queremos dirigir, a partir de la autocompasión y del respeto para con nosotros mismos, y no del odio, la culpa y la vergüenza. Entonces, lo que tendríamos que hacer es reconocer cuál es nuestro diálogo interno, cuáles son los juicios a nosotros mismos que nos hacemos, y centrarnos entonces en cuáles son las necesidades subyacentes y atenderlas. Si vemos, por ejemplo, que reaccionamos de una manera como otra vez arruiné todo, entonces la pregunta sería, o me tendría que detener a pensar, ¿qué necesidad mía insatisfecha está expresando este juicio moralista? Supongamos que yo soy una persona, que esto es verdad, es autorreferencial, que cuido de mi peso, que trato de tener un estado de salud importante, que entreno, que hago ejercicio. No obstante esto, muchas veces me pasa que no puedo dormir y entonces ando con picoteo nocturno o con atracones. Y obviamente que después me enojo porque no dormí, porque comí de más, porque me arrepiento, me autorreprocho. Ahora, cuando me empiezo a preguntar, ¿qué me está pasando? ¿No es cierto? ¿Qué me está quitando el sueño? ¿Y por qué me estoy juzgando de esta manera? ¿Por qué necesito a la 1 de la mañana comer algo dulce? ¿Por qué necesito esa gratificación? Entonces hay que revisar qué pasa con la soledad, qué pasa con la tristeza, qué pasa con, quizás no con la autocompasión, sino con la autolástima de pobrecita de mí que necesito de algo. Entonces, cuando nos conectamos con nuestras necesidades, vamos a sentir un enorme cambio en nuestro cuerpo. Entonces, en lugar de culpa, vergüenza, depresión que sentimos por haber arruinado todo, no todo mi plan de alimentación arruinado porque me comí 2 chocolates a la noche, tengo que ver cuáles son los sentimientos que estoy experimentando. Y seguramente se trata de tristeza, frustración, decepción, miedo, congoja o cualquier otro sentimiento, porque la naturaleza nos dotó de estos sentimientos justamente para movilizarnos y hacernos actuar en la consecución y la satisfacción de lo que necesitamos o valoramos. Entonces, en la comunicación no violenta, el duelo consiste en el proceso de conectarnos plenamente con nuestras necesidades insatisfechas y los sentimientos que se generan cuando reconocemos que distamos un montón de ser perfectos. Entonces, cuando
nuestra conciencia está centrada en lo que necesitamos, nos orientamos naturalmente a posibilidades creativas, siendo que los juicios moralistas hacia nuestra propia persona tienden a perpetuar un estado de autocastigo. El perdón a nosotros mismos es la conexión con la necesidad que tratábamos de cubrir cuando hicimos lo que ahora lamentamos haber hecho. Entonces, uno de los desafíos es que hagas lo que hagas, que sea un juego. Una forma importante de autocompasión es hacer elecciones motivadas solamente por nuestro deseo de contribuir a la vida y no por miedo, culpa, vergüenza, odio, deber u otro tipo de obligación. Cuando adquirimos conciencia de este propósito, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos que orientarnos a un bien mayor, tanto en lo personal como en lo colectivo, entonces las acciones que emprendemos tienen relación con una especie de energía espiritual que nos motiva a conseguir, ¿no?, que nuestra vida sea un poquito más alegre y algo más maravillosa para nosotros mismos. Entonces, cuando adquirimos claridad sobre qué necesidad satisfacemos con nuestras acciones, podemos vivirlas como un juego, aun cuando impliquen mucho trabajo, desafío o frustración. ¿Cuáles son entonces las motivaciones que tenemos para hacer lo que hacemos? Bueno, tenemos varias. Una, el dinero. Dos, aprobación. La aprobación de los demás es una forma de recompensa extrínseca. 3. Para escapar del castigo. 4. Para evitar la vergüenza. 5. Para evitar el sentimiento de culpa. Y 6. Porque es un deber. Si pasamos revista entonces a las acciones insatisfactorias que actualmente nos obligamos a realizar, y si yo cambio el tengo que por quiero hacer, entonces voy a ir por la vida con un poco más de alegría, con más integridad y muchos más momentos de satisfacción personal. Bueno, este es mi mensaje de luz de hoy. Espero haberlos ayudado a que seamos un poco más autocompasivos y más benevolentes. Gracias por escucharme. Los invito a comentar y a compartir. Muchísimas gracias, gracias, gracias.